Dios les bendiga a cada uno de mis amigos y de mis hermanos en la fe, que cada semana, cada lunes, nos encontramos a través de esta plataforma, del canal de YouTube de Bendecidos para Bendecir. Soy la hermana Gina, pertenezco a la iglesia, a la congregación de la Iglesia de Pentecostés Internacional, aquí en Guayaquil, Ecuador. Estamos ubicados en La Octava y García Goyena. Realmente para mí es un honor, una bendición muy grande poder servir a mi Señor a través de impartir mensajes o consejos al alma de la persona, al alma del ser humano. Tanto hombres y mujeres de fe, cristianos, como también hombres y mujeres que todavía no han dado ese paso de fe. Pero yo sé que a través de estas enseñanzas, de estos consejos que Dios me permite impartirlos a través de esta plataforma, yo sé que muchos están conociendo la buena y perfecta voluntad de Dios. Amén. Entonces, hoy, dándole gracias a Dios como siempre, primeramente, porque sin Él nada pudiéramos hacer, quiero impartir una porción de la palabra. Compartir con usted, como siempre, los que están del otro lado de la cámara, realmente muchas bendiciones, mis oraciones siempre para ustedes, para todos aquellos que se conectan cada lunes y esperan recibir una palabra de aliento, de fortaleza, de afirmación y de confirmación, una palabra de sanidad, una palabra de liberación, amén, una palabra o un consejo, porque muchas veces hay mucha gente que está hablando con Dios y dice: Señor, dame una señal, Señor, yo quiero saber si esto es de bendición o no, Señor, ayúdame a tener una mejor claridad en lo que voy a hacer, en la toma de decisiones. Y yo pienso, mis amados hermanos y amigos, que Dios responde muchas oraciones, ¿verdad? Porque ese es el medio que Él dejó para que el ser humano se comunicara con Él. Y Dios siempre va a responder al quien Él quiera responder y como Él quiera responder, ¿verdad? Entonces, yo sé que muchos, son cientos, son miles los que a través de estos videos y de muchos otros que son impartidos, Dios está hablando a toda la humanidad, porque esa es su perfecta y preciosa voluntad, que toda la humanidad lo conozca a Él y a su voluntad, la cual ha sido desde el inicio, desde el principio de los tiempos. Amén. Entonces, una vez más bendigo su vida y vamos a empezar con el mensaje, el consejo del día de hoy. Esto vamos a estar leyendo en la Biblia, el libro de Hebreos. Vámonos al libro de Hebreos, capítulo 3. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 3, en este precioso día. Hebreos, capítulo 3. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 7 hasta el 19. Amén. Hebreos, capítulo 3, versículo del 7 al 19. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me provocaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación.
¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Amén. Padre, gracias una vez más. Gracias por este día. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias porque aún contamos, Señor, con el Espíritu Santo, aquel con el cual fuimos cada uno de nosotros sellados y por el cual tú estás hablando hoy en día a toda tu iglesia, a todo aquel que abre su corazón, Señor. Dice tu palabra que entonces es sellado con el Espíritu Santo, el cual es las arras de nuestra salvación. Yo te doy gracias, Señor. Gracias por todo. Gracias por la vida de todos mis amigos y hermanos de la fe que están del otro lado de la cámara. Bendícelos a ellos, su familia, Señor. Dale sanidad espiritual y sanidad emocional y sanidad física también, Señor. Te lo pedimos en medio de los tiempos que estamos viviendo, Señor. Necesitamos más de ti. Escuchar más tu voz, Señor. Tener más intimidad contigo, Señor. Acercarnos mucho más cerquita a ti, Señor. Y dejar todos los afanes que nos apartan de tu presencia. Te doy gracias por el consejo que hoy vamos a recibir. Y desde ya, Señor, bendecimos y bendigo a toda alma viviente en esta hora, al 100%. En tu nombre, amén y amén. Doy gracias al Señor una vez más, como siempre digo, por su palabra, por su presencia y por el poder que Él puede impartir a quien Él quiere. Amén. Hoy, mis amados hermanos, así como cada vez que hay un mensaje, tenemos una historia en la Biblia, porque cada mensaje, cada consejo tiene una raíz, y la raíz es la palabra de Dios. El fundamento es la palabra de Dios. Cada vez que por este canal se dé un consejo, se dé una ayuda, se dé una advertencia o incluso una enseñanza o exhortación, siempre será cogido de la palabra. Porque si no está la palabra, entonces podría yo estar hablando palabras mías, las cuales no lo quiero hacer, sino que yo quiero que usted entienda que cada cosa que nosotros vivimos y experimentamos en nuestro día a día tiene una raíz y es la palabra de Dios. Amén. Entonces, hoy le he puesto como título las voces. Ese es el tema de hoy del libro de Hebreo, las voces. Y el libro de Hebreo dice, si oyeres hoy su voz. Verdaderamente los seres humanos siempre estamos necesitando escuchar. No importa si no le ponemos a veces incluso atención a lo que se escucha, pero estamos acostumbrados a escuchar. Yo no sé si a usted le pasa, pero si usted está limpiando su casa, usted quiere escuchar, ¿verdad? Algo. Así sea la televisión prendida, así usted no la vea, no importa. Usted dice, no importa que no la vea, pero quiero oír. Entonces, somos seres humanos audibles, siempre estamos escuchando, ¿verdad? Bendito sea el Señor, así nos hizo Dios. Somos creación de Él, así nos hizo Dios y Él sabe por qué nos hizo de esa manera, amén. Hay una bendición en el oír. Ahora bien, le puse como título las voces, ¿por qué? Porque yo considero que como seres humanos siempre estamos escuchando voces y necesitamos escuchar voces, pero ¿qué clase de voces estamos escuchando? A eso es que me lleva esta enseñanza el día de hoy. Verdaderamente, como le dije al principio, como seres humanos siempre queremos escuchar la opinión de alguien, el conocer de otros, el saber qué está sucediendo aquí, qué está sucediendo allá, ¿verdad? Nos movemos muchas veces por lo que oímos. Y sabe que mientras yo meditaba en esto, se me vino una enfermedad llamada esquizofrenia. Y uno de los síntomas de la esquizofrenia dice que es que la persona escucha voces. Pero ¿qué clase de voces escucha una persona? Dice que una persona con esquizofrenia es una persona que delira. Es una persona que tiene perturbaciones en su mente, que no está bien.
y que uno de los síntomas es que escucha voces imaginarias, voces que no son reales. Y me llevó esto porque, amigo o amiga querida, porque muchas veces nosotros nos manejamos o tomamos decisiones o vivimos el día a día a través de lo que escuchamos. A través de lo que escuchamos muchas veces nos llenamos de miedo. Y si no, dígame usted hoy en día prende la televisión o prende la radio yendo para su trabajo y usted escucha de tantas muertes, tantas desgracias, tanto catástrofe, tanta guerra, tanta hambruna, tanta enfermedad, que ya usted hasta siente los síntomas de la enfermedad, ¿verdad que sí? Yo sé que eso le puede estar pasando a usted. Entonces, realmente hay algo fuerte y poderoso ¿en qué? En lo que escuchamos. Por eso le puse aquí, ¿verdad? Y tenemos la historia, y volvemos a la historia de ¿cuál? Del pueblo de Dios. Del pueblo de Dios. Este pueblo hebreo, dice que ellos escuchaban mucho la voz de Moisés. Era Moisés el que había sido escogido por Dios para liberarlo, ¿verdad? Y Dios los puso a Moisés en medio de este pueblo, ¿para qué? Para que recibiera instrucciones, para que fuera Moisés quien nos dirigiera de Egipto a la tierra prometida. Pero nuevamente este pueblo, como ya lo hemos visto en otras ocasiones, en otros episodios, dice que era de dura cerviz. Es decir, que en ellos todavía tentaban al Señor desde su corazón. Había dureza de su corazón. Y por eso aquí en este relato dice, si oyeres hoy su voz, dice, y no sea que endurezcas tu corazón. Entonces, hoy yo he derivado las voces en tres partes. Yo sé que hay muchas, pero yo hoy las he derivado en tres partes. Primero, está la voz del hombre. Segundo, está la voz de Satanás. Y tercero, está la voz de Dios. Está la voz de Dios. Entonces, hoy yo quiero que veamos un poquito referente a eso. Dice, ¿qué es la voz del hombre? La voz del hombre, dice, puede ser tanto un instrumento para ayuda como también para estorbar. Dice que esta voz es capaz de influenciar a tomar decisiones equivocadas o decisiones decepcionantes. Por eso es necesario, dice, aprender a escuchar y a obedecer la voz correcta, ¿verdad? La voz del hombre, a veces nosotros recibimos voces de los amigos. ¿Cuántos de nosotros para tomar o dar un paso al frente o un paso adelante pedimos consejos de amigos o de personas, incluso, le voy a decir una cosa, incluso de personas que ni siquiera son amigos, de personas que ni siquiera nos conocen, de personas que nunca han estado ahí, ni en nuestra niñez, ni en nuestra adolescencia? Pero cuando queremos dar un paso en nuestra adultez, entonces pedimos un consejo. Y muchos de esos consejos no son buenos, porque son consejos de hombre, o incluso consejos dados por nosotros mismos, por nuestra conciencia. Y siempre la conciencia de nosotros nos va a llevar a tomar decisiones que nos gusten a nosotros, estén correctas o incorrectas. Y eso le pasó mucho a este pueblo, al pueblo de Dios. Ellos siempre estaban tomando decisiones basadas en ¿qué? En ellos. A mí me parece, yo creo, yo considero, siempre está el yo. Ese yo es un espíritu egoísta. Ese yo es un espíritu de egocentrismo, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos entender que muchas veces esa voz, que es nuestra voz, o las voces de otros, no siempre nos va a llevar por el buen camino. Ahora bien, a veces también hay consejos de otras personas que son consejos muy buenos. Pero para eso usted tiene
que tener personas buenas a su alrededor. Por ejemplo, amistades que realmente sean amistades. Y yo no le voy a decir que no. Así como hay malas amistades, pero también hay buenas amistades. Las buenas amistades son las que siempre te van a guiar a algo mejor para ti. Incluso son aquellos que si estás fallando, si te estás equivocando, te van a hacer ver que estás yendo por el mal camino. Así esté en juego la amistad. Aquí en el pasaje dice: miren, hermanos, no haya en ninguno de vosotros corazones malos. Dice, no sean así. Más bien exhórtense los unos a los otros cada día. Dice, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca su corazón. Cuando oímos a las personas equivocadas, cuando oímos consejos malos, nuestro corazón se cierra. Y la palabra dice, si oyeres hoy su voz. Muchas de las calamidades que pasó el pueblo de hebreo, el pueblo de Dios en el desierto, fue porque no quisieron escuchar las instrucciones que Moisés les daba, pero que no venían de Moisés, sino que venían de parte de Dios, ¿verdad? Por eso, en este caso, si usted quiere pedir un consejo, escuchar una voz pero buena, no una voz mala, cuidado, entonces usted tiene que asegurarse de tener alrededor personas buenas, personas que verdaderamente sean hombres y mujeres que tengan amor, que tengan empatía, que tengan piedad, que tengan misericordia. Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos de amistades buenas. Oiga, la Biblia dice que un amigo es más que un hermano. ¿Cuántos de ustedes posiblemente tienen amigos o amigas que tienen lazos entrañables más o se llevan mejor con un amigo, con una amiga que con su propio consanguíneo? Yo sé que muchos, incluso los hermanos de la fe. A veces entre la familia de Cristo nos enlazamos más que con la misma familia de sangre, ¿verdad? Claro que sí, porque hay algo que los une. Y en la Biblia tenemos, por ejemplo, está la historia de Jonatán y de David. Dice que ellos tenían un lazo de amistad pero tan grande. Yo le invito a que usted, en el momento que usted tenga libre, busque la historia de Jonatán y David, ¿verdad? Entonces, amigos como eso, claro que sí, que usted puede pedir un consejo. Tenemos también la amistad entre Ruth y Noemí. Mire esa amistad, donde había una familiaridad, pero aparte de la familiaridad, también había amistad. Y entre ellos, el uno y el otro se aconsejaban. Y los consejos, tanto del uno como del otro, los llevaron ¿a qué? A bien. A bien. Las amistades o el consejo que usted le va a pedir tienen que ser amistades y los consejos deben de ser buenos. Mire, uno de los consejos que Pablo le dio a Timoteo fue lo siguiente. Dice, no presten atención a fábulas y genealogías interminables. Hoy en día, ¿cuántas ideologías y genealogías se han inventado y se seguirán inventando? Entonces, hay que saber a quién estamos escuchando. Dice, porque lo único que acarrean son disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así que esto te encargo, le dice, ahora, que no le pongas atención a la fábula que posiblemente se van a estar levantando en tu generación. Mire, esto fue en la generación de ¿quién? De Timoteo, de Pablo. Y hoy en día las estamos viviendo también. Hoy en día también las estamos viviendo. Entonces hay que tener mucho cuidado a las voces. Ahora, cuando hay esa voz interior también dentro de usted, hay esa voz que le dice, hay que tener mucho cuidado, porque no siempre nuestra voz nos va a llevar por el camino correcto. Y tenemos un ejemplo en la Biblia también, y habla acerca de Sansón. Sansón, dice la Biblia, que fue dado en el vientre de una mujer que era estéril.
Dios puso a Sansón en ese vientre. ¿Para qué? Sansón estaba apartado, dice la Biblia, por un propósito que Dios tenía para con su pueblo. Para con su pueblo, que siempre estaba este pueblo en esclavitud y en manos de los enemigos, ¿verdad? Pero Sansón, una de las cosas es que él tenía que estar apartado. Es decir, él era nazareo, que significa apartado y consagrado solamente para una cosa. Pero dice la Biblia en el libro de Jueces, capítulo 14, el versículo 1 3, usted lo puede tomar, usted lo puede leer después. Dice que él quiso tomar por esposa a una filistea. A una filistea. Y su madre le dijo: Sansón, tú no puedes hacer eso, porque Dios a ti te apartó. Dios me habló a mí y me dijo que iba a poner un hijo en mi vientre, pero que sería nazareo. Pero Sansón no quiso. No quiso obedecer ¿a quién? A la voz de Dios que vino a través de su mamá. Y quiso escuchar, ¿qué voz? La de él. La voz de su interior. La voz de sus deseos. La mayoría de las veces nuestra voz, déjeme decirlo, siempre va a sacar nuestras emociones. Ay, es que a mí me gusta. Ay, es que yo quiero. Ay, es que yo deseo. Las pasiones, los deseos. Sansón, lo que le habló a Sansón fue el deseo de los ojos. Fue el deseo de los ojos. Y muchas veces eso pasa con nosotros los seres humanos. La mayoría, por decir todos. En algún momento, esa voz que nos ha hablado ha sido la voz de los deseos, de las pasiones. ¿Cuántos adúlteros, fornicarios han caído en este pecado por causa de que de la voz que les dijo: sí puedo, ¿por qué no? Alguien una vez por ahí dijo: una canita al aire no hace daño. ¿Quién dice que no? Claro que sí. Esa canita al aire resultó a lo mejor en una pérdida matrimonial, en un hogar destruido, en hijos sin padre o sin madre. Entonces debemos saber que muchas veces la voz del hombre no es buena. La voz del hombre muchas veces no es agradable. No es agradable. Recordemos que nosotros como seres humanos fallamos. Fallamos porque ninguno de nosotros somos perfectos. Y siempre, cada cosa en la que hacemos, estamos propensos ¿a qué? A fallar, a caer. Entonces, mucho cuidado con la voz del hombre. Segunda voz, dice que la voz del diablo. Ay, ay, ay. La voz del diablo. Usted dirá: no, pero eso es fácil de reconocer. Bueno, debería ser fácil para reconocerla. Pero déjeme decirle que aún así hay muchos que, diciendo que es fácil reconocerla, caen en ella. En el libro de Juan, capítulo 8:4, dice la Biblia que él es mentiroso y él es padre de la mentira. Y cuando habla de mentira, habla de sí mismo. Satanás, Lucifer, dice la Biblia que es el padre de las mentiras. ¡Qué tremendo! Ahora usted sabe entonces, ¿verdad?, que todo aquel que miente, ¿quién es el padre? Satanás. Pero todos decimos que somos hijos de Dios. Pues si fuésemos hijos de Dios, entonces no caeríamos ¿en qué? En algo muy pequeñito, pero que Dios lo considera pecado, y es la mentira. Dice, la voz del diablo. Esta voz, dice, trae 100% duda. Por esto, dice, es simple. Por eso yo decía, es fácil. Es fácil saber cuándo él habla. Es fácil reconocer la voz del enemigo. La voz del diablo siempre va a traer división, destrucción, muerte, engaño, la tentación, porque él es el que tenta. La Biblia lo llama el tentador. La Biblia lo llama el adversario. El adversario significa un enemigo. Un enemigo público tiene usted, y es Satanás, ¿verdad? Es Satanás. Y posiblemente este de aquí también operaba en el pueblo hebreo. Claro que sí. Ellos escuchaban la voz de ellos. Aparte, ellos estaban escuchando la voz del enemigo. La voz que iba en contra de ¿qué? De la voluntad de Dios. En contra de la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado.
Mucho. ¿Por qué? Porque la voz del enemigo siempre será para destrucción. La Biblia dice que Él es el príncipe de estos tiempos. Es decir, que muchas de las cosas que se mueven, mucho, por no decirle todas, pero muchas de las cosas que se mueven aquí en la tierra, el sistema, es por parte de Él. ¿Quién pone en los seres humanos, en los gobiernos, las guerras? El diablo. ¿Y qué conduce a las guerras? ¿En qué terminan las guerras? En muerte, en hambre, en desolación. Dígame, ¿dónde está Dios ahí? ¿Dónde está la voz de Dios ahí? Ahí no puede estar. Mas, sin embargo, muchos de esos líderes son aplaudidos hoy en día. Muchos de esos líderes son adorados. Oiga, yo le voy a decir una cosa. Yo me quedo asombrada de cómo hay hombres y mujeres que hasta lloran por candidatos gubernamentales. He visto dentro del círculo familiar cómo la familia se pelea, se enoja, se divide porque el uno está con un candidato y el otro con otro candidato. La ignorancia, escuche bien, la ignorancia, ¿hasta dónde puede llegar? No puede ser, es demasiado. Mire, todo eso lleva ¿a dónde? A la destrucción. Pero esa es la voz que queremos escuchar. Esa es la voz que queremos aceptar. Y el Señor dice hoy no. ¿Qué voz usted está escuchando hasta el día de hoy? Aquella voz que le dice, sigue viviendo tu vida desenfrenada. Sigue viviendo esta vida porque esta es la única que hay y no hay más. Cuidado. Esa es la voz del enemigo. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo, dicho en las Escrituras, sabe que le queda poco tiempo de gobernar aquí en la tierra. Y él sabe que será encadenado en el infierno, en el Hades. Pero él no se quiere ir solo. Él se está llevando a mucha gente a través de ¿qué? De los sicariatos, de las extorsiones, de la fornicación, del adulterio, del tema de la ideología, del homosexualismo. Recordemos lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Recordemos lo que pasa con los hijos de desobediencia, con los hijos de rebeldía. Conocemos aquí, mira, dice el Señor, si oyes hoy su voz, una vez más el Señor repite, no endurezcas tu corazón. Dice, y pone un ejemplo, en el libro de Hebreos dice, como pregunta, dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Es decir, ¿quiénes fueron los que oyeron mi voz, dice Jehová, a través de Moisés, pero aún así decidieron provocarme en medio del desierto? Hace otra pregunta. ¿No fueron todos aquellos que salieron de Egipto por mano de Moisés? Dice, otra pregunta. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Yo le voy a decir una cosa. Por cuanto ellos no quisieron oír la voz de Dios a través y dicha por Moisés en ese tiempo, dice que ellos, los cuerpos de ellos cayeron muertos en donde, en el desierto. No llegaron a pasar ¿a dónde? A la tierra prometida. ¿Por causa de qué? De que rechazaron. No quisieron escuchar la voz de Moisés una y otra vez, oiga, porque ese Moisés sí que la tuvo fuerte, la tuvo dura. Moisés no les habló una, no les habló dos, no les habló 10, no les habló 20. Fueron años. ¿Y usted sabe cuántos años el Evangelio está siendo predicado? Yo sé que hay muchos de ustedes que Dios les ha hablado no una vez, les ha hablado cientos de veces. A través de mensajes como este, a través de su mamá, a través de su papá, a través de su hijo, de su hija, de su esposo, de su esposa, a través de una campaña, a través de una vigilia, a través de un ayuno, incluso a través de una pared, porque ahora las paredes están escritas con la palabra de Dios, a través de un niño, a través de un sueño, a través de una visión, a través de sus pastores en las congregaciones, porque para eso estamos puestos los pastores. Aunque usted hoy en día desprecia a los siervos de Dios, pero para eso estamos puestos los pastores. Hay muchos que hoy en día
Muchos cristianos que se han rebelado contra sus pastores han decidido no ir a sus pastores. Pues déjeme decirle que usted no nos ha rechazado a nosotros, no rechaza a los pastores, usted rechaza, así como este pueblo rechazó a Moisés, usted rechaza a Dios. Por eso el Señor dice aquí, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes estuvo él disgustado por 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y ninguno de ellos cruzó. Ninguno de ellos cruzó. ¿Por causa de qué? De no querer escuchar la voz de Dios. Yo no sé cuántos proyectos, cuántos planes tenga usted en su vida hoy en día, como cristiano en la fe o como una persona que todavía no le ha entregado su vida al Señor. Pero hoy Dios dice, no endurezcas tu corazón. Yo estoy a la puerta y estoy llamando, dice Cristo. Hoy el Señor está hablándole a usted del otro lado de la pantalla. Hoy el Señor le está hablando, está trayendo esta palabra. Y dice el Señor, y la tercera voz que deberíamos nosotros escuchar es la voz de Dios. Dice el Señor, si oyeres hoy mi voz, si oyeres hoy mi voz, si oyeres hoy lo que te estoy hablando, si hoy pones atención a mi voz. Dios habla de muchas maneras. Él es multiforme, Él tiene muchas maneras de hablar. No va a ser solamente como usted quiera que Él le hable, no. Porque a veces la persona le quiere imponer a Dios no le podemos imponer. Mi hermano querido, mi amigo, Dios no necesita de usted ni de mí. Nosotros necesitamos de Él. Déjeme decirle. Y Dios le está hablando. Cuando Dios habla, no hay duda en nosotros. La voz de Dios muchas veces tiene que sacudir y estremecer nuestro interior. Mire, la Biblia habla de un Samuel, de un Gedeón, de un Moisés, y etcétera, etcétera, etcétera. Dios habló con estos hombres a través de otros siervos, a través de sueños, a través de visiones, inclusive voz audible. Dice la Biblia que el pequeño Samuel escuchaba, pero todavía no la reconocía. Pero aprendió a reconocerla. Y cuando la reconoció, dice que obedeció. Aleluya. Si usted dice que usted oye la voz de Dios hoy en día, porque hoy en día, hermanos queridos, tenemos algo que en ese tiempo ellos no tenían. Uno, somos sellados con el Espíritu Santo, el cual Dios habla a través de la presencia del Espíritu Santo. Dos, tenemos la palabra escrita, que en ese tiempo no la tenían ellos. Hoy en día, Dios está hablando. Y Jesús dijo, y mis ovejas oyen mi voz, me reconocen y me siguen. Muchos dicen ser hijos de Dios, mas sin embargo, no están siguiendo la voz de Dios. Muchos dicen ser hijos de Dios, cristianos, discípulos, creyentes, mas sin embargo, no están, discúlpeme que se lo diga, obedeciendo la voz de Dios. Dios te dice, a la derecha, a la derecha, a la derecha, y lo hace a través de sus siervos. Y tú dices, no me parece, no es necesario, no lo creo conveniente, no creo que lo necesite, creo que yo puedo hacerlo mejor. Esas son las palabras del cristiano hoy en día. Y el Señor nos deja como ejemplo que si Él juró a este pueblo que no entraría, ¿quién le hace pensar a usted
¿Quién le hace pensar a usted que mostrando dureza de corazón, rebeldía, usted va a pasar a la eternidad? Creo que el Señor nos trae este mensaje hoy para que reflexionemos, porque ahora que estamos viviendo bajo la gracia, creo que también es el tiempo de la reflexión. Estamos viviendo los últimos tiempos y creo que Dios nos está llamando a todos a dejar de escuchar fábulas y cuentos y dejar de escuchar a falsos hombres y mujeres que nos engañan, pintándonos pajaritos de colores, regalándonos ministerios, porque hoy en día hay una ola de regalos ministeriales. Deje de buscar ministerios, más bien busque a Dios, busque escuchar la voz de Dios. Y cuando esa voz llegue a su vida, déjese guiar, déjese tomar, déjese conducir. La Biblia habla, sabe que de un hombre llamado Abraham. Él no conocía a Dios. El pueblo donde ellos vivían era un pueblo pagano. Pero un día Dios le habló. Él no conocía a Dios. Pero un día Dios le habló, le susurró. Y dice que él oyó la voz de Dios y lo obedeció. Punto. Y lo que recibió más adelante Abraham fue una gran bendición, que no se puede contar, porque es infinita como las estrellas y como la arena del mar. ¿Qué voz está escuchando usted hoy? No hay problema, dice el Señor, la que has escuchado hasta este momento. Hoy Dios quiere que escuchemos su voz, aquella voz que trae paz, que trae gozo, que trae contentamiento, aquella voz que trae sanidad interna y sanidad externa también, aquella voz que trae confianza, que trae fortaleza, aquella voz que te ayuda a levantarte día tras día, aquella voz que no te deja caer en la tentación de tu adversario. Hoy podemos abrir nuestro corazón al Señor y decirle: Señor, hasta hoy he estado escuchando las voces equivocadas. Ahora lo sé y te pido perdón. Perdóname, Señor. Perdóname, porque lo único que han hecho esas voces es apartarme de ti y apartarme también de personas que me quieren, de personas que me han querido, pero el enemigo me ha hecho pensar que no era aceptada o aceptado, que no era querido o querida. Señor, yo te pido perdón en esta hora. Perdona mis pecados, perdona la duro cerviz que he tenido en mi corazón, Señor. Perdóname, perdona mi rebeldía, mi orgullo. Y también quiero que mis hermanos, mis amigos me perdonen porque les he fallado, les he faltado, he sido desleal con ellos cuando ellos solo han querido ayudarme. Han querido, Señor, acercarme a ti y yo los he rechazado. Hoy yo te pido perdón. Pido perdón, Señor. Y abro mi corazón, mi amado Jesús. Dígale al Señor: abro mi corazón en esta hora, porque quiero escuchar tu voz. Hoy yo quiero ser parte de esa oveja, Señor, que puede escuchar tu voz y te sigue a donde sea, a donde quiera. Señor, perdóname. Amado Jesús, perdóname. Limpia todo pecado que hay en mi corazón y en mi vida. Ten misericordia de mí. Y sé tú mi Señor y mi Salvador. Séllame con el Espíritu Santo en esta hora, amado Jesucristo. Escribe mi nombre en el libro de la vida, por favor, te lo pido. Y guárdame y ayúdame, Señor, a ser sensible a tu voz de hoy en adelante. Aquella voz que me está llamando día a día y que no endurezca nunca más mi corazón. Te doy gracias, Señor. Gracias, 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 gracias.
en el nombre de Jesús. Señor, doy gracias por esta palabra y por este mensaje. Gracias por la vida de todos los que están al otro lado de la pantalla, Señor, y por darme siempre la oportunidad de poder, Señor, ministrar tu palabra. Señor, guarda mucho más a tu iglesia y a todos aquellos que están abriendo su corazón a ti. Que tu Espíritu Santo los selle, Señor, y los guíe a una nueva vida. Amigo querido, mi hermano en la fe, si usted hoy se ha arrepentido, si usted hoy le ha entregado su vida al Señor, yo le animo de todo corazón, que este solo es el inicio, pero no se quede ahí, por favor, porque si no, usted va a seguir escuchando otras voces. Cuidado con el espíritu de esquizofrenia, voces imaginarias, voces destructivas, que no lo van a llevar a nada bueno. Le animo, le invito a que busque una iglesia, congréguese, tenga pastores, tenga líderes, siervos de Dios, que le van a ayudar a aprender a escuchar la voz de Dios. Samuel no reconocía la voz de Dios, Elí le enseñó. Yo le pido que usted haga lo mismo, busque. Y si usted tiene una casa de oración en la cual usted se ha ido por cualquier motivo, vuelva a ese lugar, porque es Dios que le está hablando. Vuelva, mi querido hermano, mi querido amigo, hágalo. Y me gustaría mucho también conocer su testimonio. Realmente es un gozo para mí poder aportar en el reino de Dios. Una vez más, Dios bendiga sus vidas. Soy la hermana Gina. Pertenezco a la congregación de la Iglesia de Pentecostés Internacional, ubicados en Guayaquil, Ecuador. Estamos en La Octava y García Goyena. Los días de culto son los días miércoles, 7 de la noche, los días viernes, 6:30 de la tarde. Los sábados es culto de niños, 10:30 de la mañana. Traiga a los niños, tráigalo. Dios está haciendo cosas sorprendentes y grandes a través de la vida de los niños. Por favor, tráigalos. El Señor Jesús dijo, no aparten de mí a los niños, no lo hagan. Y los días domingos tenemos 2 cultos. Culto de jóvenes, 9:30 de la mañana, y el culto familiar a las 10:30 de la mañana. Me gustaría mucho que usted pueda acercarse hasta acá, hasta nuestra congregación en La Octava y García Goyena, para entonces poder conocernos y que usted pueda dar su testimonio de cómo Dios le habló y de todo lo que Dios está haciendo a través de ese nuevo nacimiento, de esa nueva vida que hay en usted. Doy gracias al Señor y recuerde, somos bendecidos para bendecir. Por favor, suscríbase, dele like y comparta. Bendiga a otro. Dios me lo bendiga.